los suelos de la roca en general son un agregado de partículas que generalmente tienen un origen mineral, pero en ocasiones pueden ser orgánicos y de tamaño y forma muy variables. Una partícula puede tener 4 milímetros de una forma bien cuadrada y otra puede tener 4 milímetros de una forma bien redondeada. Entonces, en algunos, como estos tamices tienen esta forma, con los distintos, básicamente, aperturas. En la apertura hay una apertura diagonal y una en las distintas dimensiones o direcciones. Entonces, las partículas pueden entrar de una u otra forma. Y aquí no se están viendo la forma de la partícula, sino un tamaño promedio. Entonces, en el caso del suelo, las partículas generalmente están débilmente unidas entre ellas y pueden ser separadas por simple agitación o titulación bajo el agua. La granulometría se define como la repartición en promedio de las dimensiones de las partículas constituyentes del suelo y está expresada en términos del porcentaje del peso total del material, lo cual es muy importante tener en cuenta. Muchas veces ustedes van a ir a terreno o al mismo laboratorio, van a tomar la muestra en la mano y van a decir, esto es arcilla, claramente. Pero si ustedes pesan la fracción de arcilla frente a la fracción de arena, si la fracción de arena pesa más que la de arcilla, el suelo va a clasificar como una arena arcillosa y no como una arcilla arenosa, ¿ya? Porque lo importante y relevante en la clasificación del suelo es siempre recordar que la clasificación se realiza con base en el peso, no en lo que ustedes están viendo, que en general lo que ustedes ven es el volumen, y con eso me refiero a lo que ven en terreno o in situ de manera visual. Entonces, el eje X del gráfico va a presentar el diámetro medio de las partículas, que en general se denomina con la letra D, y el eje Y de las ordenadas va a mostrar el porcentaje en peso del material. Y aquí es el porcentaje en peso del material total, que posee un diámetro inferior al de la fisa correspondiente. Quiere decir, el diámetro que corresponde a, no sé, por ejemplo, un diámetro de 1 milímetro, ¿cuánto porcentaje está pasando a el diámetro de 1 milímetro? Entonces, clasificando el material, que ya vamos a mostrar en los gráficos, ustedes van a obtener partículas de tipo arcillosa, que ustedes las van a identificar inmediatamente. Tienen una característica muy laminar, tienen todas estas como capitas de arcilla. Por otro lado, tienen este material de tipo más bien arenoso o limoso, al fin y al cabo. Son muy parecidas ambos. La única diferencia es el tamaño de partícula. Aquí, por ejemplo, tienen 600 micrones, de acá tienen 220 micrones, ¿ya? Entonces es bastante más pequeño que la arena, pero en términos generales, el limo vendría a ser muy similar a la arena, un material no plástico, pero con un tamaño de partícula mucho más pequeño, bastante más pequeño. Y por otro lado, están las gravas, y ya aquí pasamos a suelos gruesos, que no les vamos a abordar en el curso, solamente de forma cualitativa. La más utilizada de las normas para la clasificación de suelo es la que está acá, pero en Europa también se ocupa bastante la British Standard, que es la que está acá, ¿ya? Y en general esa tiene normas distintas en términos de los tamaños de la apertura. En general todas las normas concuerdan en que si uno tiene bajo 2 micrones o 0.02 milímetros, esto ya puede ser considerado como una arcilla, y todo el material entre 2 micrones y 60 micrones o 0.06 milímetros es limo, pero esta unidad de aquí arriba está con base en la British Standard, ¿ya? Y la de abajo en base a la norma ASTM, que en general la que nosotros conocemos como el USC. También la ASTM dice que el 4,75 milímetros separa los limos de la arena, mientras que la British Standard dice que ese valor es 2 milímetros, ya un poquito menos de la mitad. Y para las gravas, la USCS dice 75 milímetros y acá dice la British Standard 60 milímetros, ¿no? Estos 75 milímetros es lo que anteriormente yo les comenté, que eran 3 pulgadas, que aquí está nuestro rango de acción. Nosotros nos movemos hacia allá. Eso es lo que nosotros definimos suelo. Ingeniero, ¿en qué situaciones geotécnicas es importante cuantificar el porcentaje de arcilla y el porcentaje de limos en los finos? Mira, en general, nosotros, y un poco lo que vamos a hablar ahora en las diapositivas que vienen, tendemos a clasificar los suelos finos, que sería toda esta fracción, voy a poner el destacador amarillo, de aquí hacia allá, tendemos a clasificarlos por una plasticidad, el comportamiento del fino frente al agua. Mientras que muchas veces también se busca la fracción fina
mediante métodos que ya vamos a describir en un par de diapositivas más, para ver además de la plasticidad, el tamaño de la partícula. En general la arcilla tiende a ser más pequeña. En general, lo que más nos va a interesar es la plasticidad. Eso nos habla mucho más del comportamiento y nos da mucho más importancia que definir el tamaño de partícula de los finos. Me interesa mucho más saber el tipo de comportamiento que va a tener el fino que el tamaño de partícula que va a tener. Obviamente, si puedes tener ambos es mejor, pero con el comportamiento yo lo pondría por sobre el porcentaje en términos de relevancia. Muchas veces también el porcentaje de arcillas te va a ser útil, por ejemplo, para cuantificar cosas como hinchamiento o colapso, pero salvo este tipo de aplicaciones en general no es tan relevante. Muchas veces también cuando ya llegas a hilar tan fino, de hablar del porcentaje de arcillas, también del porcentaje de de limos, también va a requerir de quizá ensayo de rayo X, como el TRX, difracción por rayos X, para, por ejemplo, determinar qué tipo de mineralogía tiene la arcilla, si estás buscando saber si esta es expansiva, por ejemplo. Y con ello te va a interesar saber si esta arcilla es diorita, hilita, ecmectita, etcétera, para saber cuál es su reactividad frente al agua y qué tantos problemas podrías tener producto del hinchamiento. No sé si ahí ¿cómo se llama esto? Te aclaré esa duda, Jorge. Siguiendo, ustedes pueden tener, y aquí esto es muy importante que lo tengan claro, dentro de la clasificación de suelos gruesos, que al fin y al cabo está la arena y la grava, tienen el tamizado en seco, que es adecuado exclusivamente para suelos que contengan cantidades insignificantes de finos, con eso me refiero a limo y arcilla, o el tamizado húmedo, adecuado para muestras muy altas en material granulado fino, que dificulta el tamizado por el método regular. Muchas veces, no sé si muchas veces, pero les puede pasar que va a llegar un bloque, voy a cambiar el lápiz, que va a llegar un bloque de material desde terreno que supongamos tiene 4 centímetros, 2,5 centímetros y no sé, pongámosle 3 centímetros de agua. Este bloque, si ustedes lo pasan por los distintos tamices, les va a clasificar ni siquiera como una grava, sino como un gran, tiene menos de 7,5 centímetros. Podría clasificarles como una grava en vez de un palo, que vendría a ser una gran partícula gruesa. Si este bloque, ustedes por ejemplo lo colocan en agua, eventualmente se podría disoltar. Y después si lo secan, va a quedar un polvillo. Se va a ver disuelto todo este bloque. Y lo que van a tener es un montón de suelo disgregado. Y si eso ustedes lo hacen pasar por los tamices, va a dar una clasificación distinta a esta, ¿ya? Entonces, en general, todos los tamizados suelen ser en seco, para no lavar los finos. Hay veces en que se coloca en agua, se espera que el agua se evapore, se seca a 60 grados, máximo a 60 grados, para no alterar el suelo, y luego se tamiza. Y eso es para también liberar partículas finas que pueden estar, por ejemplo, adosadas a la grava o a la arena, y que eventualmente, si esto pasa por el tamiz, este fino va a pesar o va a aportar el peso de la arena, pero no como un material independiente fino que solamente está pegado a la arena, ¿no? Lo mismo con esto. Si ustedes tienen un gran aglomerado de arcilla y limo, que producto de la cementación en realidad hace una partícula de 1 centímetro de diámetro, eso eventualmente clasifica como un trozo de grava. Si ustedes lo disuelven o lo hacen, o lo pasan por agua y luego lo secan, van a estar separando la parte del limo con la arcilla y eventualmente van a poder pesar cada uno por separado, si que además llevan a métodos de clasificación de suelos finos. No siempre lo que preguntar, a veces sí y a veces no, va a depender de la composición química, si hay cementación por sales, etc. No es tan sencillo, pero la idea es tratar de buscar sacar esos pinos del grueso para poder diferenciarlo y medirlo de forma correcta. Entonces, dentro de la creación de los suelos gruesos, que estamos viendo aquí la fracción en general más gruesa del material, por eso hablamos de suelo grueso, aunque los finos también tienen que tamizarse para ver la parte gruesa de ellos. Aquí tenemos distintos tipos de clasificación.